Bueno, buenas noches, en especial a todos los jóvenes que se encuentran aquí y a la gran mayoría de los jóvenes empresarios, emprendedores. Gracias, Carolina, por creer en los Plus. Gracias. Carolina, cariñosamente, como le decimos a algunos que la conocimos hace un buen tiempo, tía Carolina. Cuando iniciamos este proyecto, la visité, recuerdo, faltando 2 meses para llegar a su segundo periodo en la capital como alcaldesa. Y le dije, mire, voy a crear un proyecto donde voy a llevar figuras nacionales, emprendedores, empresarios, a que los jóvenes de La Vega y el liderazgo de La Vega lo puedan escuchar ustedes. Y Carolina me dijo, yo quiero ser la primera, pero se complicó porque su agenda es demasiado apretada y todavía ayer estaba inaugurando una obra en la capital que daba gusto verla, como es el paseo del 30 de mayo. La felicito por su gran labor como alcaldesa. Y si bien es cierto lo que está pasando en Centroamérica, es el vivo ejemplo de que las mujeres dominicanas y las mujeres de todo el mundo están ocupando grandes espacios. Y no es verdad que si la tía amiga, la que me prometió hace 2 años, venía a los Plus, yo no voy a proponer más que traer una mujer del tamaño de Carolina, que no la podemos encasillar solamente en la mujer. Tenemos que decir que resuelve hasta más que nosotros los hombres. Por su gran labor como mujer, como alcaldesa, siendo la segunda alcaldesa, o la tercera alcaldesa, o la primera alcaldesa más valorada de todo Centroamérica. Y así lo dice las grandes encuestas internacionalmente. Por eso quisimos escucharla desde su éxito, su trayectoria y los momentos más difíciles. Aquí usted tiene el verdadero liderazgo de la provincia de La Vega, que no solo cree en usted, sino que quiere escuchar para aprender de usted. Buenas noches. Nosotros agradecemos a Elmer Jodás por sus palabras y continuar impulsando espacios que aportan al crecimiento de nuestra juventud y de nuestra ciudad. Rosa Carolina Mejía Gómez es economista, servidora pública y actual alcaldesa del Distrito Nacional, posición que ocupa desde el año 2020. Nacida en Santiago de los Caballeros y proveniente de una familia de profunda vocación de servicio, ha desarrollado una trayectoria marcada por el liderazgo humanista, la gestión pública, la sostenibilidad y el compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Es egresada de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con formación complementaria en liderazgo de ciudades, en una iniciativa vinculada a Harvard Kennedy School, Harvard Business School y Bloomberg, así como estudios en dirección de marketing en Barnard Business y Business School. Al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ha impulsado iniciativas orientadas al desarrollo urbano sostenible, la recuperación de espacios públicos, la modernización de infraestructura, la creación de áreas verdes y el fortalecimiento de los servicios municipales. Su trayectoria incluye importantes responsabilidades en el sector público, privado e internacional. Ha sido coordinadora del Consejo Asesor del Presidente de la República, embajadora adscrita a la Cancillería, miembro suplente de la Junta Monetaria del Banco Central, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y representante de liderazgo dentro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Reconocida como académica de honor por la Real Academia Europea de Doctores, Carolina Mejía se ha consolidado como una de las figuras dominicanas de mayor proyección, con una visión de liderazgo cercana, inclusiva y comprometida con el desarrollo sostenible del país. Así es que nos ponemos de pie y le rendimos un fuerte aplauso a nuestra invitada de lujo esta noche. Y para dar inicio a este espacio de conversación, invitamos al escenario a las moderadoras de este panel, dos mujeres que tendrán la responsabilidad de conducir este diálogo con cercanía, altura y profundidad. Recibamos con un fuerte aplauso a Naomi Alcántara y Nancy Mariot.
Y ahora, con mucho respeto y entusiasmo, invitamos al escenario a Carolina Mejía Gómez, nuestra invitada. Chicas, el escenario es de ustedes. Gracias. Buenas noches, pueblo vegano. Qué felicidad, qué emoción de contar con la presencia de usted. Hoy nuevamente el país está mirando para La Vega. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Muy contenta de estar aquí. Además, con una agradabilísima sorpresa que yo no me esperaba, porque tengo aquí compañeros valiosos, colaboradores que me acompañan esta noche y no sabía que iban a estar aquí. Gracias, muchachos, y a ustedes todos. Gracias un viernes en la tardecita, que nos den la oportunidad de conversar un ratico y de compartir, pues nada, lo mucho que hemos podido caminar, pero sobre todo hacerlo entre muchachos jóvenes talentosos, emprendedores, gente valiosa de una hermosa provincia a la cual quiero entrañablemente. Gracias, gracias. Verdaderamente para nosotros es más que un honor contar con su presencia. Carolina, me gustaría inmediatamente preguntarle si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo y pensar en una época en específico que la marcó y la convirtió en la mujer que es hoy. ¿Cuál sería? Mira, uno tiene siempre que remontarse a su niñez y yo tengo la suerte de que soy nieta de campesinos, de agricultores, hija también de un hombre de campo. Mis padres son justamente de aquí del Cibao, de un campo de Santiago llamado Gurabo. Y yo tuve la gran dicha, los que pudimos vivir cerca de nuestros abuelos, sabemos lo que el amor de un abuelo hace. Pues nosotros nos pasábamos unas largas temporadas en casa de mi abuela en Gurabo. Y muchas veces a mí me han preguntado que cómo yo me defino. Y yo siento ser una mujer muy libre, de un espíritu muy libre. Y creo que eso está muy vinculado a esa libertad que yo tuve en Gurabo. Yo tengo dos hermanos mayores, Ramón Hipólito y Felipe, y entonces en Gurabo nos soltaban 3 meses en verano, un mes en Navidad, pero ahí no nos limitaban las actividades, que si yo podía o no podía. Si ellos montaban motor, yo montaba. Si ellos hacían y andaban monteando en donde fuera, si iban para el saltadero, para el río, de las cosas que viví fue en esa libertad de que todos tenemos ese derecho sin discriminar, pues de hacer las cosas. Entonces yo me disfrutaba mucho el campo, la tranquilidad del campo, soy muy de naturaleza y creo que por esa razón, de alguna forma, he hecho yo cierta introspección de la importancia que para mí ha tenido y en mi gestión lo he podido hacer, la recuperación de espacios para que nuestros niños y niñas y las familias, los adultos mayores, tengan donde poderse recrear de forma sana y segura. Creo que ahí empieza todo. Ahí me Perfecto. iría. Sorprendentemente una mujer sin límites. Sí. Yéndonos en esa misma línea, de las enseñanzas de sus padres, ¿cuál siente que le ha servido más en el momento de tomar una decisión con responsabilidad? Miren, yo debo reconocer que en mi casa, especialmente por la fe que practicaba mi mamá, nosotros crecimos en un hogar católico y para mí algo fundamental es justamente esa fe. Eh, Mami decía que la fe es una tabla de salvación y eso junto con los valores que nos transmitieron sobre el trabajo, la honestidad, la transparencia, son esa base fuerte, firme que nosotros recibimos, tanto yo como mis hermanos. Excelente. Y continuando en esa misma parte, ya que hablamos de la familia, más allá de un apellido conocido, ¿qué ha tenido Carolina que demostrar para construir su propio camino? Mucha gente entiende que el hecho de que yo sea hija de un expresidente, de una figura que desde muy temprana edad decidió también hacer servicio público, a los 23 años era director del Instituto del Tabaco, mucha gente entiende que por esa razón uno puede alcanzar pues ciertos objetivos. Y la verdad es que el liderazgo no se hereda. Pues ciertamente yo he tenido circunstancialmente la posibilidad de involucrarme en temas importantes desde hace muchos años por mi condición de hija, por ejemplo, de un expresidente, donde tuve de manera honorífica el gran privilegio de estar en la coordinación
del Acuerdo de Libre Comercio, para ponerte un ejemplo, como miembro de la Junta Monetaria del Banco Central. Y bueno, el hecho de haber podido tener esa facilidad, pues yo siempre la aproveché para poder adquirir experiencia. Pero el liderazgo no se hereda. Tiene uno que ganárselo y demostrar que uno tiene la capacidad para poder gestionar, que tiene los valores y los talentos para poder liderar. Y entonces usted tiene que demostrarlo. Eso no te lo endosa nadie. Y creo que ese ha sido el reto. Yo fui muchos años la hija de Hipólito, lo soy, de Rosa, pero en este ámbito creo que ya desde que decidí trabajar ya por un espacio de votación popular, la gente sabe quién es Carolina Mejía. Así es. Las personas conocen mucho de su agenda, pero poco de su día a día. ¿Cómo es Carolina en lo simple cuando no está en una actividad o frente a una responsabilidad pública? Miren, yo debo decir que no hay diferencia entre lo que yo soy en el público y en privado, pero sí en privado lo que más disfruto de mi familia. Tengo 3 hijos, tengo una nieta, Marina, tengo 2 perros, tenía 4, pero ya los chiquitos eran viejitos y ya no están con nosotros. Disfruto muchísimo de las actividades familiares. Nos acostumbramos en mi casa a reunirnos con nuestros padres y hermanos todos los sábados, tradición que todavía se mantiene. Pues soy muy familiar, eso es cierto. Tengo un espacito en mi casa que se llama Mi Gurabo, que es de tabla de palma, y ahí oro, medito y me recargo de energía. Ya ustedes saben cuál es la clave para uno andar siempre con buen ánimo. Así es. Hubo una decisión importante en su vida que al principio, pues, su madre se oponía. ¿Cómo fue defender esa decisión desde el respeto y qué piensa cuando mira hacia atrás? Miren, cuando uno está seguro de lo que uno está haciendo y uno sabe cuál es el propósito de eso que uno ha decidido, más allá de lo que piensen las personas que están en nuestro entorno, esa seguridad te lleva a defender tu postura. Yo tenía muy claro en mi condición de que soy una mujer que desde muy temprana edad puedo definirme como una servidora innata, en parte por la educación que recibimos, por el origen que tenemos. Mi mamá y mi papá desde muy chiquitos nosotros nos hicieron ver que aunque mi papá era un hombre empresario, clase media, teníamos y disfrutábamos de ciertas cosas que muchos otros no tenían. Y yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el Hospital Robert Reed a muy temprana edad, porque del colegio nos permitían ir a catequizar con las monjas los niñitos que estaban enfermos. Y de lo que a mí más me impactó, tendría yo 14 años, 13 años, era ver justamente algunas situaciones de nuestros niños, y eso me dio a mí la seguridad en el ya adulta de defender mis criterios, porque justamente de mis padres recibí esa determinación y que sí, que usted podía defender las cosas en las que usted creía. Creo en el servicio público, que decidí abrazarlo desde el 2016, y creo en que tengo la madera y sobre todo el grosor de la piel como para aguantar lo que significa ser el blanco de atención, de críticas, de dardos. Y con esa claridad, a pesar de que para mis padres, incluso para mi papá, fue incómodo el que yo le dijera que yo iba a dedicar ya mi vida al servicio público. Mi mamá en ese momento lloró muchísimo en el 2016 y también me permitió decirle que realmente mi interés no era que ella se sintiera mal, pero que yo sabía lo que yo estaba haciendo. Ella no quería que yo estuviera expuesta. Yo creo, ¿quiénes son padres aquí? Ustedes son muy jóvenes, bueno, ya algunos son padres. Es natural que uno quiera que sus hijos no sufran, pero en ese sufrimiento hay crecimiento. Y yo entendía la posición de ellos. Pero nada, que en definitiva, yo sabía lo que quería,
me criaron para poder tomar decisiones, para echar para adelante, me dieron las herramientas para hacerlo y yo me tocó defenderlo delante de ellos y mis hermanos, que al sol de hoy tampoco les agrada que esta sea mi vida, pero yo estoy feliz haciendo lo que hago. Y eso es lo verdaderamente importante. Desde otra perspectiva, Carolina, usted es madre, profesional y servidora pública. Más sin embargo, una pregunta que queremos hacerle. ¿Qué le ha enseñado la maternidad que ninguna responsabilidad pública podría haberle enseñado? Que la maternidad te da una fuerza interna que uno nunca pudo haber imaginado que la tendría para defender y cuidar a sus hijos. La bendición, una bendición maravillosa que el Señor nos concede, pero realmente lo que yo he sentido es eso, esa fuerza inexplicable que te hace a ti sentirte un gigante si llega el momento de que toca defender un hijo. Si mira a la Carolina de hace 20 años atrás y la compara con la de hoy, ¿qué es lo que ha cambiado en su manera de pensar y de vivir? Yo soy una mujer más serena. Yo desde siempre he sido una persona muy alegre, con mucha energía, muy apasionada, pero los años pasan y traen mucho aprendizaje y hay que pedirle siempre a Papá Dios que en ese trayecto y en ese transitar de los años nos dé la sabiduría y el discernimiento para aprender de esos años vividos. Y por esa cantidad de experiencias que he tenido, te puedo decir que sigo siendo apasionada, que sigo siendo una mujer de mucha determinación y energía, pero que soy una persona más sosegada y serena. Anteriormente mencionó algunos valores fundamentales familiares. Sin embargo, hay valores que se ponen a prueba justamente cuando las circunstancias se tornan difíciles. ¿Cuál es uno que usted procura no negociar nunca, sin importar la circunstancia? La honestidad no se negocia. La transparencia tampoco. Uno puede en la vida tener la flexibilidad y la comprensión suficiente con muchas cosas, porque yo siempre digo que la vida son tonos de grises. Sin embargo, no es así con los valores y los principios. En los valores y principios uno es o no es. Sé que mencionaba anteriormente que su decisión fue muy clara con respecto a incursionar en este mundo, pues, de la política. ¿En qué momento el servicio público dejó de ser algo familiar y ya lo tomó como una decisión personal? Y miren, hubo un punto de inflexión en mi vida que fue en el año 2016. Como ustedes ya escucharon que les comenté, en el año 2000 yo me involucré mucho de manera honorífica en diferentes ámbitos de la gestión de gobierno que encabezó mi papá, el expresidente Mejía. Pero es hasta el año 2016 cuando en ese primer proceso que el PRM va a unas elecciones, nuestro en ese momento ya candidato Luis Abinader me llama y me ofrece que sea su compañera de boleta. Ahí yo me senté con mi esposo y conversamos mucho, porque yo sabía en mi corazón que ese era un punto de no retorno, que si yo ahí decía que sí, yo iba a seguir adelante en el servicio público, en la política, a partir de ese momento. Y ahí, señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno toma una decisión trascendental en su vida, hay momentos de miedo. Yo recuerdo y lo comparto aquí, yo lloré muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estaba en una zona, digamos, yo soy empresaria, tenemos una empresa con dos de mis hermanos de ya más de 35, ya 37 años eh, de fundada, mis hijos, mi esposo. Entonces yo sabía que yo estaba tomando una decisión que iba a cambiar mi exposición y como figura pública iba a estar sometida a otras cosas, además de que iba a tener que salir a este tipo de eventos o a programas de televisión. Y yo le decía a mi esposo, es que me van a preguntar de todo.
Y yo reconozco que sí, que uno cuando tiene nuevos retos siente miedo. Y yo sentí muchísimo miedo. Pero también de las cosas que yo aprendí en mi casa es que el miedo no te puede frizar. En eso sí tenemos que estar muy alerta. No te puede paralizar. Y el miedo se reconoce y se enfrenta. Y entonces, bueno, yo eso lo conversé. Mi esposo se llama Juan Garrigó. eh, no le gusta mucho la política tampoco, ¿verdad? La verdad que, sin embargo, él fue el que más me impulsó para que yo tomara la decisión. Porque él me decía que yo no me iba a perdonar no hacer ese esfuerzo sabiendo lo que yo sentía y mi disposición de seguir sirviéndole a la gente ahora desde lo público. Y entonces le agradezco y le agradeceré siempre eso, que me dio ese aliento y ese espaldarazo y que siempre ha estado para mí. Entre tantas experiencias, en sus recorridos por los barrios, por los sectores más difíciles, debe haber encontrado personas que le cambiaron la perspectiva, mas sin embargo sin proponérselo. ¿Hay alguien, alguna historia, alguna cara que usted lleva guardada y que la hizo mirar el servicio con otros ojos? Uy, sí, señores, miren, en mi ciudad capital nosotros tenemos unos contrastes enormes. Tú puedes estar en un sector donde se mezclan diferentes estratos socioeconómicos en una misma cuadra. Y a mí me impactó muchísimo hace ya muchos años. No sé si ustedes conocen el sector de Fernández en Santo Domingo. Eso es por la Churchill, casi a 2 cuadras de la John F. Kennedy. Ahí había un problema serio en la laguna de Fernández porque es el punto más bajo de la escorrentía de la ciudad. Y esas casas vivían inundadas todas desde que llovía algo. Entonces nosotros decidimos intervenir la laguna. Pero, oh sorpresa, la señora Mayra, una señora muy humilde, muy noble, muy buena, vivía en la laguna con sus hijos. Ella, cuando Fello Suberví era síndico, le pidió que cuidaran ese terreno. Y ella evitó que ese terreno siguiera, o sea, ella y su esposo luego falleció. Yo no sé si Pimpo, los muchachos míos que andan por ahí, chequen, que yo creo que lo de Doña Mayra, que yo lo tengo en mis redes, se puede. ¿Dónde está Pimpo? Pimpo, chequéate a ver, please, a ver si lo pueden, porque el testimonio de Doña Mayra, cuando nosotros inauguramos Fernández, a ver si ustedes la ven. Nada, que en definitiva me encontré con Doña Mayra ahí en Fernández. Y fue la primera persona que mudamos a un apartamento para que viviera en condiciones dignas, porque ella vivía aquello era terrible lo que había ahí. Y yo siempre he creído que para tú construir y generar bienestar, tú tienes que hacer y darle un tratamiento digno a todas las personas involucradas en eso. Si nosotros queríamos dignificar el sector de Fernández para que hubiese mejores condiciones para quienes ahí habitaban, no podíamos obviar o ignorar que íbamos a dejar desamparada a Doña Mayra. Y bueno, Doña Mayra la mudamos a un apartamento, vive con sus hijos. Ahora, ¿lo tienen ahí? Ah, pues ponlo así. Mayra hoy se muda de aquí después de todos esos años. Nosotros en la recuperación de este espacio para la ciudad, aquí en Fernández, la estamos trasladando a su nuevo hogar. La quiero. Amén para todos. Es como mi oración y el pueblo cantando la oportunidad que es tan esperada por tantos años. Gracias. Para mí este lugar significa mi vida entera. 30 años ilumino en ese terreno, con las condiciones que ese terreno no era mío, sabía que era del ayuntamiento. Aquí las personas se le llenaba todo de agua, salían 100 pies, cucarachas, macos, culebras, todas las plazas perdían mucho dinero porque el agua cuando llegaba hacía cuando los bomberos querían ir a mis casas, si a veces el agua estaba subiendo, ya era porque ellos tenían los camiones ahí arriba porque el agua no la pueden soportar y los tanques regando en todas las calles. No me sentí con la esperanza porque el que confía en Dios, Dios
me da sus bendiciones en mi momento ha llegado. Y yo, el escrita de Carolina Mejía, yo sentía hamidita, yo sentía de todo. Yo sentía dormido, pero otro es posible, Señor, ni tantas bendiciones. Pero bueno, vemos en tu saludo orgullosa de ver la oportunidad que la señora Carolina de Mejía se me dio. Pues así como doña Mayra, después entre el barrio, después me tocó también para poder hacer un espacio de recreación, un pequeño parque por el barrio 27 de febrero, me tocó mudar 9 familias, señores, para sacar una cuchillita y poder tener, para que los niños de ahí del barrio pudieran tener un lugar donde poder divertirse. Lo interesante es que a esas 10 familias pudimos llevarlas a lugares dignos y tienen hoy sus casas y están muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, en verdad es una historia impactante la de doña Mayra, qué bonito poder lograr ese cometido. Al momento de usted tomar decisiones difíciles, ¿cómo logra mantener el balance entre la calma, la serenidad y lo justo? Miren, creo que algo que es muy necesario al momento de tomar una decisión es escuchar. Cuando uno está, por ejemplo, en una posición pública que tiene que tomar una decisión donde se afectan personas o donde hay unos que están a favor de algo y otros no, hay que escuchar a la gente, hay que tratar de entender. Y como les decía ahorita, pues uno tiene que tener la humildad y sobre todo también la fe para poder pensar bien en todas las posibles consecuencias de las decisiones que tomemos. Uno tiene que tratar de visualizar todos esos escenarios. Porque si tú no te detienes a pensarlo, te vas a encontrar con consecuencias naturales de decisiones y te van a hacer sentir que no mereció la pena. Sin embargo, cuando usted va a decidir algo y pondera las cosas que pueden suceder por esa decisión, eso te ayuda a, ante los nuevos retos que tú tengas, sobrellevarlo. Lo que uno tiene, por eso que uno tiene siempre que pensar cuando uno toma una decisión es en los diferentes posibles escenarios y antes de tomarla, tomarse el tiempo para escuchar a la mayor cantidad de personas que tengan algo que decir sobre la materia y de lo que se está discutiendo. En una sociedad donde muchas veces el éxito se mide por cargos, reconocimientos o resultados visibles, ¿cómo define Carolina Mejía el éxito en esta etapa de su vida? Las posiciones son pasajeras. Yo como hija de un expresidente les digo que así como las cosas vienen, se van. Y el éxito para mí es poder disfrutar de la cotidianidad, de lo simple, de lo complejo, y que tú sepas y sientas que llena tu alma y tu corazón de alegría. Para mí ese es el éxito. La felicidad que te da vivir un momento que no tiene que ser necesariamente extraordinario. En lo simple y en lo complejo, que te dé inmensa alegría. Carolina, cuando piensa en nuestro país, en República Dominicana, ¿qué le gustaría dejarle a las generaciones siguientes? Aquí algunos ya somos padres y abuelos. Y cuando a mí me ha tocado trabajar proyectos de Estado, como uno que he desarrollado que se llama Plan Integrado de Santo Domingo, que es pensando en el Santo Domingo de aquí a 50 años, de la construcción de nuevos espacios, de nuevas centralidades, etcétera, etcétera. Cuando pienso en el futuro, lo pienso en mi condición ya de abuela, cómo yo veo que será la República Dominicana para mi nieta Marina en unos 20, 30 años. Y desde las necesidades que yo puedo palpar en la cotidianidad, hay una que a mí me ocupa bastante, que es el tema medioambiental.
hay una necesidad de manejar de manera correcta, por ejemplo, los residuos sólidos y tener una perspectiva y unas decisiones con relación a ese manejo que no se circunscriban a lo territorial, a lo municipal, sino que eso esté por encima de cómo está definido actualmente y que podamos tener una mirada nacional de dónde debemos de tener los rellenos sanitarios, las estaciones de transferencia, que vayan más allá del tema, como ya he dicho, puramente municipal o territorial. Por otro lado, está también el tema de la contaminación, que justamente en muchas ocasiones sucede con esto, de nuestras aguas, de nuestras fuentes acuíferas y la protección justamente de ellas también. Ese tema me ocupa. Tengo hijos jóvenes y han sido y son emprendedores. Mi hijo Juan, aunque es servidor público, tiene una empresa que ha hecho con unos amigos y es productor agrícola. Mi hijo Diego también ya se graduó y está trabajando con su papá en un tema de corretaje de seguros. ¿Qué yo veo que necesitan los jóvenes? Más apoyo para los emprendimientos. Creo que el gobierno debe de seguir haciendo alianzas con el sector privado para no tratar de sustituir las habilidades y las fortalezas que tiene el sector privado, sino que se encargue de lo que desde el gobierno se puede hacer para garantizar que el sector privado siga invirtiendo y desarrollándose. Por ejemplo, las obras de infraestructura a nivel de infraestructura de comunicación vial, todo el tema que te he dicho de las aguas servidas, del saneamiento de aguas, del manejo de desechos. Y con eso, y cuando digo esto, lo llevo a que, por ejemplo, para los emprendedores, nosotros necesitamos recursos. Yo tengo un pequeño piloto que hice en la alcaldía donde le di a una institución financiera unos recursos para que la institución financiera, con el conocimiento que tienen, pudiera ser menos burocrático y más facilitador de que esos recursos llegaran, por ejemplo, a los mercaderes a los que están destinados. Entonces, yo creo mucho en eso. Yo creo que sí, las instituciones financieras de nuestro país tienen ese nivel de experiencia y trabajan en su día a día con temas de facilitación de crédito y demás. El gobierno pudiera utilizar esas vías para poder llevar, vuelvo y digo, de manera menos burocrática que lo que se da en las instituciones del gobierno, facilidades a los jóvenes. Los jóvenes necesitan que no hayan esa cantidad de procesos tediosos. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso se les pide una cantidad de cosas que ni siquiera tienen porque lo que van es empezar un negocio. Entonces, bueno, ahí tenemos una oportunidad. Está ese tema y otra cosa que me ocupa, que para mí es un pilar fundamental del plan de gobierno que desarrollaría, es el tema de la primera vivienda. Tanto la de vocación social como una primera vivienda para jóvenes que necesitan también recibir algún tipo de apoyo para su adquisición en primera instancia. O sea que por ahí, así a grandes rasgos, están esos 4 temas que me ocupan. Su trayectoria la ha colocado frente a una mirada nacional y a expectativas cada vez mayores. Más allá de cualquier cargo, ¿qué la motiva a seguir dando pasos hacia responsabilidades de mayor impacto para nuestro país? El trabajo que he realizado y lo efectivo que ha sido. Yo estoy segura que puedo seguir aportándole al país desde mi experiencia de los muchos años que tengo, tanto en el sector privado como en el público, pero sobre todo de mi compromiso, que es en primera instancia algo que siento muy profundamente por lo que le decía ahorita. Yo en cualquier lugar donde esté, voy a ser siempre una servidora. Y en el sector público, desde la alcaldía, lo que he hecho me ha permitido mostrar mi capacidad de gestión. Pero si me voy hace 20 años, 23 años, a los momentos donde hicimos la negociación del Tratado de Libre Comercio, también yo debo decir que me siento muy satisfecha de haber podido ayudar a que nuestro país se insertara en el mercado comercial y no se quedara detrás, considerando que estaba haciéndose una negociación con países centroamericanos también. Entonces, mientras uno se dé cuenta que tiene la capacidad, que tiene
los valores y la determinación para seguir aportando, tenemos que seguir haciéndolo. Y yo tengo muchísimo que darle a nuestro país, desde esa experiencia, pero sobre todo desde mi capacitación y desde mi gestión. Ya que estuvimos hablando de los jóvenes, sabemos que la mayoría de personas que estamos aquí somos jóvenes y se nos dice que somos el futuro del país, pero también nos encanta ser parte del presente. ¿Qué cree usted que debemos empezar a construir desde hoy? Lo primero es seguir formándose. Para aprender no hay edad límite. No importa los años que uno tenga, siempre existe la posibilidad de actualizarse, de aprender cosas nuevas. Eso en primera instancia. En segunda instancia, saber que el miedo, vuelvo y digo, no importa que lo sintamos, lo que no podemos permitir es que nos paralice. Y es natural sentir miedo cuando iniciamos nuevos proyectos. Eso es lo que nos debe de dar cuando uno rompe con ese ciclo de logré superarlo y desarrollar y seguir adelante en mi proyecto. Es como el atleta que Mary Lady que ganó hoy. Señores, un aplauso para Mary Lady que la acabo de ver. En la medida en que tú te ejercitas más y practicas más, eres más fuerte. Lo mismo sucede en la medida en que uno logra vencer obstáculos, se capacita más para poder seguir desarrollándose y echando para adelante. Entonces, los jóvenes, que son el presente, no son el futuro, deben tener en cuenta eso. Y lo tercero es que no tengan temor a innovar. Yo he visto en los últimos años muchos jóvenes que hacen, por ejemplo, ofrecen servicios que hay personas, quizás ya adultas como yo, que uno estaría dispuesto a contratarlo. A mí me pareció maravilloso. Yo soy en mi casa, como lo soy en la calle, ¿verdad? Muy organizada y estructurada. A mí no me gusta. Mi esposo esa lección la tuvo que aprender conmigo. Mi esposo, mientras no veía reguero, no se sentía incómodo. Pero si él se quitaba la ropa y la tiraba en el frente de la cama y la metía abajo de la cama, eso a él no le molestaba. Yo de saber que estaba abajo de la cama no podía dormir. Entonces, sí, porque yo soy organizada. O sea, en mi casa, a mí me gusta que las cosas estén en orden, pero las gavetas tienen que estar ordenadas aunque no se vean. Y entonces, actualmente hay jóvenes que ofrecen el servicio incluso de, señores, organizar closet y hasta maleta. Roselvi, te voy a calentar. Roselvi pagó para que le hicieran la maleta el otro día. ¿Por qué digo eso? Porque el servicio, en un mundo que va tan rápido como este, el servicio de cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir, usted lo puede probar a ver si usted tiene éxito con eso. Yo hace unos días conocí un muchachito de 24 años en Nueva York que salió de la universidad y agarró unos camioncitos y lo preparó para darle atención a esos servicios ejecutivos de vehículos que hay en Estados Unidos, que tienen que andar siempre nítido, limpiecito. Y esos muchachos tienen un éxito tremendo. Pero cuando ese muchacho me abrió el camioncito, que yo lo vi, todo organizadito y todo, ahí fue donde él empezó. Ese primer impacto mío fue, pero ven acá, este muchacho trabaja con estructura, con orden, con firmeza, con calidad. Entonces, señores, a los jóvenes hay que pensar, no tener miedo. El trabajo que usted realice, siempre que sea un trabajo hecho con honestidad, dignifica. Hágalo. No tengamos miedo. Gracias. Y para cerrar desde La Vega, ¿qué cree que el país debe mirar con más atención de ciudades como esta, donde hay talento, trabajo, identidad y deseo de avanzar? Miren, la verdad que esta es una tremenda provincia. Nosotros aquí, yo quiero decirles que yo tengo 4 sobrinos que son veganos. No sé si ustedes conocen a don Pedro Rivera, que en paz descanse.
que fue un vegano trabajador, un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana. Bueno, un talento. La Vega tiene actualmente alrededor de 440,000 personas. Es la quinta provincia en recibir remesas, lo que quiere decir que aquí llegan alrededor de 30 millones de dólares de remesas. Y las exportaciones de este tremendo aparato productivo que hay aquí, empresarial, son alrededor de 138 millones de dólares anuales. ¿Qué yo quiero para La Vega? Mayor oportunidades para la tecnificación agrícola, mayor oportunidades para que no importa de dónde el joven haya nacido, pueda tener acceso a los créditos necesarios. Vuelvo y les digo, para la formación necesaria. Creo firmemente en esa capacitación técnico-profesional que permita que usted se actualice para adecuarse a los nuevos tiempos. Yo tengo un centro de formación en Cristo Rey gratuito para los jóvenes y para toda esa comunidad, para todo Santo Domingo, que ha sido un espectáculo, se llama Centro Futuro. Creo en ese tipo de iniciativas donde uno le pueda ofrecer esa formación. ¿Qué necesita más La Vega? Que aquí todos esos proyectos de desarrollo de infraestructura para que La Vega siga avanzando. Ahora nosotros vamos a celebrar aquí en La Vega alguna de las disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Creo que la parte de la bicicleta, ¿no? Fausto, tú sabes. Bueno, del 24 de julio al 8 de agosto tenemos los Juegos Centroamericanos y aquí en La Vega hay una de las disciplinas que se va a hacer desde aquí para los centroamericanos. Entonces, aquí tienen que haber esos recursos, esas posibilidades de disponer de fondos también para nuevos proyectos de vivienda. Para todos estos jóvenes, ustedes todos son jóvenes, están empezando familias, están independizándose. Pues lo mismo que necesitamos para el desarrollo del país, tenemos que buscar la forma de que no se concentre solamente necesariamente en la capital económica y financiera, que es Santo Domingo, sino que esas inversiones y esos trabajos y esa infraestructura y esas facilidades crediticias también lleguen aquí a nuestros jóvenes de La Vega. Hemos llegado a un momento que yo sé que al público le va a encantar. Además de nosotras interactuar con usted, el público va a tener la oportunidad de hacerle 3 preguntas a Carolina. Y pueden preguntar lo que quieran. Privado, público, familiar, no hay restricción de ningún tipo. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Anthony López, el programa de televisión Te Enteraste RD y De Primera. Es un placer para nosotros y saludar a Hermes por este tipo de trabajo que ha estado trayendo aquí a la ciudad de La Vega y más con la calidad de una mujer como Carolina. Carolina, dentro del área política que hemos visto que ha sido arduo y largo, hubo un tiempo cuando Hipólito Mejía era presidente donde se sentía que estaba tensa para él decidir si iba a la reelección o no iba a la reelección. Nos acordamos que hubo un momento en una cena que se estaba haciendo un programa de televisión o un desayuno y la periodista le preguntó, ¿usted va a aspirar? Y se sintió que estaba tensa ese momento. ¿Qué podría sacar Carolina Mejía de ese momento, su padre siendo presidente, a traerlo a quizás, si Dios quiere, y con el empuje suyo y desearle suerte, que usted llegue a la presidencia del país? Muchas gracias. Mira, en primer lugar, yo decía hoy conversando con una amiga que el hombre es él y su circunstancia. Hay cuestiones específicas que en un momento, pues, obligan a que tú tomes decisiones más allá de en otro momento haber tenido quizás opiniones diferentes. Con relación a mi querido y amado papá, que para mí ha sido siempre un orgullo y un honor ser hija de Rosa y de Hipólito, debo decirte que en la mayoría de las cosas, quizás pensamos
de forma diferente en qué hacer, qué no hacer, cómo actuar. Lo que sí nunca negociamos es el respeto que nos tenemos, que ellos nos enseñaron y sobre todo estar ahí siempre incondicionalmente el uno para el otro. En ese momento, la decisión que él tomó y las que tomó siempre, independientemente de cualquier consideración personal o particular, nunca condicionó nuestro apoyo a él por el ser maravilloso y extraordinario que es. Buenas noches, Carolina. Yo soy Gretchen Acosta, periodista de aquí de la ciudad de La Vega. Hemos visto a una Carolina que conocemos desde que usted mencionó en el 2016. Salía Carolina con unos tenis, unos jeans, corriendo en la calle, la vimos muchas veces. O sea, era como el motor que estaba empujando a Abinader con esa chispa, esa energía que usted tiene. Usted viene de un linaje como Hipólito Mejía, que tiene mucho carisma, que conecta con la gente, que es popular. O sea, el que conoce o habla con Hipólito o escucha a Hipólito se conecta porque representa como la idiosincrasia del dominicano. Entonces usted está encaminada a ser futura candidata de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, para ser presidenta de la República. Primero va a agotar un proceso interno y luego ya posteriormente de ganar va a postularse como presidenta. En ese escenario, hemos visto que a nivel internacional tenemos a una Keiko Fujimori, por ejemplo, que sería la primera presidenta electa allá en Perú, porque tuvimos a Ugarte, pero fue designada. Entonces, en ese sentido, usted como mujer, en la sociedad de nosotros, que se caracteriza quizás por uno decir que, no, porque somos machistas o los hombres no le dan paso a las mujeres. En ese sentido, usted como mujer de ser candidata a la presidencia, ¿está preparada mentalmente, Carolina Mejía? ¿Cuál es el desafío al que se enfrenta? ¿Cómo está usted mirando hacia ese momento para usted poder conectar y lograr su objetivo final, que sería ser la primera presidenta de la República Dominicana? Mira, me voy a parar un minutico y me voy a mover aquí. Te voy a dar para muestra un botón. Este parte del equipo que me acompaña en el Cibao. Pónganse de pie. Lograr el objetivo de cara al 3 de octubre del 2027, que es el proceso de las primarias internas de nuestro partido, requiere que uno trabaje y trabaje en equipo. A mí me honra trabajar con estas dos damas, diputadas, jóvenes, pero miren esa cantidad de hombres y muchos otros que andan por ahí que me acompañan. No es una cuestión de género, es un tema de capacidad. Y es un tema de demostrar, chicos, gracias, que se tiene la determinación y la preparación suficiente como para poder alcanzarlo. Sola no lo lograría. Sin embargo, con ellos y con el equipazo que me acompaña, en la estructura que hemos formado, ya tenemos 8,000 dirigentes que conforman la estructura de este proyecto, con el que vamos a seguir trabajando, fidelizando, acercándonos, enamorando a la gente para que pueda escuchar cuál es el mensaje, cuál es la propuesta, qué es lo que pensamos y cómo lo haremos. Y lo haremos con hombres, mujeres, jóvenes que tienen el compromiso de que este país siga transformándose para bien desde los principios básicos que nosotros promovemos en nuestros hogares. Esa es la forma en que lo lograremos. Bien, buenas noches. Mi nombre es Giovanna Domínguez y estoy súper feliz de que iniciativas como esta se traigan a nuestra ciudad de La Vega. Soy una joven de apenas 15 años que se ha motivado por el liderazgo femenino. Entonces, me encanta lo que usted está haciendo ya en su gestión. Pero, ¿cuáles son esas problemáticas que usted ve en nuestro país y usted, desde la posición de posible presidenta, si Dios lo permite, cómo lo podría mejorar? Mira, primero felicitarte, mi hija. Son 15 años que tú tienes. Sí. Vamos a darle un aplauso a esa jovencita. Miren, nuestro país, esta
este hermoso 2/3 de isla, precioso, maravilloso, que tiene lo más espectacular que podemos ofrecer, que somos nosotros, los dominicanos y las dominicanas. Nosotros necesitamos más orden, desde lo institucional, desde lo público, y que desde ahí, entonces eso pueda permear en todo el país. Se necesita más orden, se necesitan instituciones más fuertes y mejor comunicadas. Y lo digo aquí, perteneciendo al partido de gobierno, siendo su secretaria general, porque hay que tener la humildad suficiente para reconocer las cosas en las que hemos podido avanzar, los proyectos extraordinarios que se han podido desarrollar, pero como tú bien decías, haciendo un análisis de cosas en las que debemos seguir enfatizando y creciendo. Se necesita más orden y se necesita firmeza. Sin vulnerar el Estado de Derecho, nosotros tenemos que revisar el régimen de consecuencias de quienes infringen las leyes. Nosotros en la municipalidad lo vemos y lo padecemos de manera muy crítica. Y ya eso será materia de otro encuentro para yo decirles lo que he vivido en ese sentido en mi experiencia como alcaldesa. Entonces, desde ese reconocimiento, hay que seguir trabajando con proyectos, por ejemplo, como los de titulación de terreno, donde tanta gente que por décadas ha ocupado un espacio no tenía su titulación y no podía constituirse en un ente de crédito. Y ahí podemos seguir desarrollando, como por ejemplo, el polo turístico de Pedernales, que es un proyecto tan hermoso, como lo que se ha hecho en Montecristi también, y así sucesivamente. Lo que sí digo, y lo digo también porque me ha tocado implementarlo de la forma en que veo que se puede replicar en el país, que con una visión clara, con un orden y una firmeza, nosotros seguimos avanzando, dando pasos en firme. Carolina, qué placer. Gracias, igual. Jaisa Rodríguez. Sin sonar ofensivo, o sea, la mínima intención de que suene ofensivo, pero muchas veces los precandidatos, posibles candidatos políticos, cuando están ante jóvenes, cuando se presentan, ¿verdad? Hay una forma en las redes sociales, normalmente, que se tiene que vender un producto, se tiene que vender una intención, y hay que hablar bonito, eso vende, claro está, pero como joven, me sale manifestar que qué tal o qué posibilidad hay en que el proyecto Carolina Mejía pueda no solo ofrecer alternativas nuevas para la sociedad, sino qué pasa con las cosas que sí se han logrado, por los espacios que ya están creados. ¿Cómo lo abrazamos? Porque, ok, es como que comprar ropa nueva, pero ¿y la vieja, la que tengo, sí me funciona? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo puede su proyecto abrazar estas cosas que sí son nuestras, que sí funcionan para seguir adelante? Como lo es el caso también de proyectos maravillosos que desde su gestión en la alcaldía de Santo Domingo hemos podido disfrutar, como lo es el parque inclusivo que se hizo allá, que es maravilloso. Entonces, se queda en la parte bonita cuando no hay un protocolo de seguimiento dentro del parque. ¿Qué vemos? O sea, ¿cómo se pueden permanecer y darle durabilidad? No solo que se exprese a un video de 30 segundos, a que sea bonito, sino que en esencia le sirva a los dominicanos y que los cuidemos. Porque muchas veces las inversiones del Estado se hacen, se ejecutan, pero luego que los mismos dominicanos, nosotros mismos no sabemos usarla. No hay un plan, no hay un acompañamiento. Entonces, más que ver propuestas, perdonen la inquietud, pero verdaderamente Buenísima. eso es lo que
como jóvenes desde La Vega, quiero que se lleven no solo usted, sino todos los precandidatos, que abracemos lo que tenemos y cómo el proyecto puede impulsar esta iniciativa o esta inquietud que tiene una joven vegana. Te cuento, me parece extraordinaria tu intervención. Mira, te cuento, Jaisa, mira, justamente en esa línea, y ya yo tengo 6 años de gestión, y me permite entonces responder tu pregunta con hechos, no con palabras. Nosotros tenemos uno de los programas que desarrollamos en la ciudad, se llama Parques para Todos. Tú te referiste al parque inclusivo que está en el Mirador Sur, pero espacios recuperados al día de hoy y nuevos parques, nuevas plazas, nuevas aceras recuperadas de ocupación de 20, 30 y 40 años, tenemos ya 220 recuperaciones a lo largo de estos 6 años. Al igual que tú, creo firmemente en que aquí necesitamos entender que la sostenibilidad de esos proyectos tiene que ser parte integral de cuando tú lo planificas para ejecutarlos, para que, uno, si son de infraestructura, su depreciación sea en el tiempo que deben hacerlo y que no por falta de mantenimiento se deprecien en 1 año y medio, 2 años. Inversiones millonarias que se hacen. ¿Cuál ha sido mi experiencia en la ciudad? Cuando desarrollo un proyecto, incorporo a mi análisis eso que te estoy diciendo. ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Por qué ha sido exitoso el modelo de gestión de la alcaldía? Que no solamente trabajamos con fondos públicos de la gente, que ese dinero público viene del bolsillo de la gente y tiene que ser devuelto con beneficios para la gente en el espacio público, en recuperación. Nosotros no solamente desarrollamos proyectos con el presupuesto de la alcaldía, desarrollamos también proyectos junto al gobierno central y desarrollamos proyectos con el sector privado. Y en 6 años, tú te preguntarás cómo sigue el sector privado vinculándose y confiando en la gestión de la alcaldía y en Carolina, porque el mantenimiento y la sostenibilidad de los proyectos en los que ellos han invertido desde hace 5 o 6 años les garantiza que nosotros los hemos mantenido, cuidado y puesto al uso de la gente de la manera adecuada y que se mantienen. ¿Tú te crees que con 200 espacios recuperados, si alguno no tuviera bien mantenido, no tuviera yo un bombardeo de críticas? Por eso puedo decir con calidad moral para hablar que eso que tú señalas hay que contemplarlo al momento de tú diseñar un proyecto. En el día de ayer nosotros inauguramos junto a Urbe, la presidencia, el señor presidente, el Paseo 30 de Mayo. 50,000 metros cuadrados de nuevo parque. Una cosa preciosa. ¿Qué se da en el espacio público? Señores, el espacio público es el que está llamado a ser verdaderamente democrático, porque el que va a utilizar unas aceras debe tenerlas libres para poder caminar en ellas, para poder movilizarse. O si usted va a un parque y se sienta con un musicón y usted no piensa en la persona que está al lado, usted se ha olvidado que el mismo derecho de disfrutar de ese espacio lo tiene el otro. En esa visión de construir un espacio democrático y para que la gente lo use en igualdad de condiciones, esto lo voy a decir con humildad para que no se malinterprete. Nosotros hemos sacado notas sobresalientes. El paseo deportivo Malecón es el lugar de encuentro, es el malecón de los dominicanos, de todos ustedes, y yo quiero que tú veas cómo se da la convivencia ahí. Y se da porque en el diseño del espacio se contempla la inversión, el mantenimiento, pero también las reglas claras para que disfrutemos del lugar y podamos convivir en paz. Soy una promotora de esa cultura de paz y de respeto, pero eso se logra con reglas claras y con un régimen de consecuencias. La fórmula es tal cual tú lo dices.
hay que mantener los espacios y los que están hechos, las inversiones que se han hecho, hay que ver cuál es el presupuesto que se necesita para que el gobierno central garantice que si son obras de infraestructura, por ejemplo viales, como lo hace RD Vial, que en manos de la persona que lo maneja, de Hostos, ha hecho un muy buen trabajo, todas esas inversiones se mantienen como deben ser mantenidas. Soy una aficionada de ese criterio que tú bien señalas. Las invito a ti, Jaisa, ¿verdad? A Santo Domingo para mostrarte cómo hemos podido mantener esos más de 200 lugares que hemos recuperado. Muchísimas gracias a nuestra panelista Rosa Carolina Mejía Gómez. Gracias Naomi, gracias Nancy por dirigir de manera magistral este panel. Como muestra de gratitud por su presencia esta noche, por compartir su historia y por permitirnos conocer más de cerca su visión, Los Plus desea entregar un reconocimiento especial a Rosa Carolina Mejía Gómez y para ello llamamos a Elmer Jonás para hacer entrega de este reconocimiento especial que simboliza nuestro respeto, nuestra admiración y agradecimiento por su trayectoria, su liderazgo y su disposición de compartir con la ciudad de La Vega un espacio de conversación, inspiración y aprendizaje. Carolina, gracias por acompañarnos y por ser parte de esta experiencia de Los Plus. Les invitamos a bajar y a ustedes ponerse de pie para esta fotografía especial.